Si dejaste de comer carne y dejaste de consumir lácteos, pero no sabes qué ponerle al pan o a las galletas por la mañana, hoy te voy a enseñar cómo preparar untables vegetales, ricos en proteína, fáciles, rápidos y económicos. No te pierdas estas recetas porque te van a encantar. Y para comenzar la receta de estos deliciosos untables 100% vegetales, ricos en proteína y a base de legumbres, lo primero que vamos a hacer es dejar las legumbres en remojo. Voy a dejar media taza de garbanzo en un recipiente, media taza de porotos o frijoles blancos y media taza de lentejas. Mientras más tiempo estén en remojo las legumbres, mejor. En este caso las voy a dejar de la noche a la mañana. Si queremos dejarlas por más tiempo, también las podemos dejar por más tiempo, y si hace mucho calor vamos cambiando el agua del remojo. Y a la mañana siguiente lo primero que vamos a hacer es retirar el agua del remojo. Voy a retirar el agua del remojo de los garbanzos y los voy a enjuagar muy bien. Te cuento que los garbanzos yo los voy a cocinar en una olla a presión porque los garbanzos necesitan más tiempo de cocción para quedar tiernos. Las lentejas también les voy a retirar el agua del remojo y las voy a enjuagar. Si desprenden la piel, las podés dejar o la podés sacar, no pasa nada. Con los porotos blancos les voy a retirar el agua, los voy a enjuagar y ahora vamos a cocinar las legumbres. Te sugiero usar laurel, hojitas de laurel para hervir las legumbres, porque eso va a hacer que las puedas digerir mucho mejor. Y como les conté, el garbanzo lo voy a cocinar en la olla a presión, más o menos media hora de cocción. Los porotos blancos en la olla más o menos 25 minutos y estas lentejas en 15 minutos se van a cocinar, siempre con laurel. Si te está gustando la receta y querés apoyar el canal, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte para más recetas como esta. Y vamos a comenzar a darle sabor a estos untables vegetales. Voy a usar romero y remolacha para el primer sabor. Al romero le voy a sacar las hojitas. Te cuento que el romero tiene un gusto fuerte, es muy sabroso, es muy aromático. Así que si te gusta el romero, ponele toda la cantidad que quieras, pero si no te gusta mucho, ponele poquito porque es muy fuerte. También podrías usar cilantro, o podrías usar perejil, o podrías usar albahaca. Vamos a reservar y vamos a procesar los garbanzos que ya están cocidos, quedaron muy tiernitos. Vamos a agregar aceite de oliva, 2 cucharadas, preferentemente aceite de oliva extra virgen. Si no querés usar aceite, podés usar el agua de la cocción. Sal a gusto y 2 cucharadas de jugo de limón. Si no querés usar limón, podés usar vinagre. Y vamos a procesar hasta que nos quede una consistencia cremosa. Una vez que tenemos la consistencia cremosa, tenemos nuestro primer untable, el untable de garbanzo, súper cremoso. Vamos a separar la mitad de esta cantidad. La mitad la vamos a reservar. Nos va a quedar un untable básico de garbanzo. Y la otra mitad la voy a saborizar. En este caso les voy a colocar remolacha cruda rallada. Media remolacha pequeña rallada. Si no querés usar remolacha, podés usar zanahoria. Queda bárbaro. Tanto zanahoria como remolacha le dan un toque fresco a este untable. Y el color que tiene esta remolacha es increíble. Miren qué lindo. No se imaginan lo rico que es este sabor.
con el toque de romero queda fantástico. Vamos a poner un poquito más de aceite de oliva extra virgen. Vamos a decorar con el romero. El otro sabor, el básico de garbanzo, le voy a poner pimentón dulce y semillitas de sésamo. El aceite de oliva les cuento que es a gusto porque es un aceite saludable, es una grasa saludable, el aceite de oliva extra virgen. Para el siguiente sabor voy a usar media cebolla y un puñado de espinaca. Voy a cortarlos en pedazos y los voy a colocar en una olla, los voy a cocinar por 5 minutos más o menos. También lo podrían hacer al horno o podrían colocarlo crudo, pero les cuento que así tiene un sabor fantástico. Cuando ya está tiernita la cebolla y la espinaca, apagan el fuego, son más o menos 5 minutos. Y vamos con los porotos blancos. Están muy tiernitos. Estos porotos blancos son riquísimos. Son como mantecosos, cremosos. Vamos a colocar 2 dientes de ajo crudo. Vamos a colocar 2 cucharadas de jugo de limón. Sal a gusto. Y aceite de oliva 2 cucharadas. También les digo que si no quieren usar aceite de oliva, pueden usar el agua de la cocción de los porotos. Y vamos a procesar hasta que nos quede una consistencia cremosa. Este untable es delicioso, tienen que probarlo, queda fantástico con las tostadas de pan de avena. No se imaginan lo rico que es delicioso. Tenemos el sabor básico, vamos a separar la mitad de esta cantidad, la vamos a reservar y la otra mitad la voy a saborizar y la voy a saborizar con la espinaca y la cebolla. Miren qué color que tiene y no se imaginan lo rico que es este sabor, me encantó. Te cuento que también podrías usar en lugar de espinaca cualquier verdura de hoja verde. También podrías usar albahaca, podrías usar acelga. Vamos a decorar con un poquito de perejil fresco, un poquito de pimentón dulce y tenemos ya 2 untables más fáciles, muy fáciles de hacer. Vamos con el siguiente sabor. Estoy usando pimiento rojo y 3 dientes de ajo. Los voy a cortar en pedazos y los voy a cocinar en una olla más o menos 5 minutos hasta que queden tiernitos. Te cuento que también los podés cocinar al horno. Miren, una vez que están así, tiernitos, doraditos, apagamos el fuego. Te cuento que también podés usar pimiento verde o pimiento amarillo. Y vamos a colocar en la procesadora las lentejas, que están súper tiernas. Se pasaron un poco de cocción, pero no pasa nada. Las podemos usar igual. Y vamos a agregar 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de aceite de oliva y sal a gusto. Vamos a procesar y miren, acá tenemos el untable de lenteja, sabor básico. Es muy rico, tienen que probar este untable de lenteja. Vamos a reservar la mitad. Y la otra mitad la vamos a saborizar con el pimiento rojo y el ajo. Tienen que probar estos sabores, quedan buenísimos. Ideales para acompañar las crackers sin gluten que publiqué en mi último video. Bueno, ya tenemos listos estos untables. Vamos a decorar con un poquito de perejil y un poquito de pimentón dulce. Y tenemos listo 6 untables a base de legumbres. Muy ricos, pueden crear sus propios sabores, ya tienen una idea de qué cosas pueden agregar. Cuando prepares estos untables en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedaron y cuál te gustó más. Muchas gracias por asistir al video. Te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes van a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otros untables vegetales que te van a encantar. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, la puedes dejar en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en el próximo video.